Bueno, hola a todos. Emprender en España ya se sabe es toda una aventura. Pero ojo, una mala decisión al principio, sobre todo en lo legal, puede tener consecuencias financieras y jurídicas enormes. Hoy vamos a centrarnos en la elección más fundamental de todas, la forma jurídica. Esta decisión va a definir desde la responsabilidad personal hasta los impuestos que se van a pagar, así que vamos a ver cómo acertar. Para que nos hagamos una idea del terreno de juego, vamos a empezar con una cifra que, la verdad, impresiona. A día de hoy, más de 3.400.000 empresas operan en España. Cada una de ellas, en su momento, tuvo que tomar esta misma decisión que estamos analizando. Y aquí está lo realmente interesante. Este gráfico nos dice dónde se concentra la acción. La inmensa mayoría de las personas que emprenden en España eligen fundamentalmente solo dos caminos. O bien operan como empresarios individuales o crean una sociedad limitada. Y por eso vamos a analizar estas dos opciones a fondo. Vale, para tomar la mejor decisión vamos a seguir una hoja de ruta muy lógica, en 5 pasos. Empezaremos con el panorama general, definiremos qué es una empresa, compararemos las opciones más comunes, entenderemos las obligaciones que conllevan y finalmente echaremos un vistazo al futuro. Venga, pues primera parada. Empecemos por el panorama empresarial, porque antes de decidir nada, es crucial entender el ecosistema en el que nos vamos a mover. Este dato sobre el tamaño de las empresas es fundamental. Lo que nos viene a decir es que en España el motor del crecimiento son los pequeños, son los autónomos y las pymes quienes forman la base de nuestro tejido empresarial, los que de verdad generan la mayor parte del empleo. Es un modelo, por así decirlo, de crecimiento desde abajo. Perfecto. Antes de meternos a comparar las distintas formas, vamos a pararnos un segundo para asegurarnos de que todos hablamos el mismo idioma. Legal y económicamente hablando, ¿qué es exactamente una empresa? A ver, dicho de forma sencilla, una empresa es una organización que combina capital, trabajo y gestión para producir algo, ya sean bienes o servicios. Pero ojo, la idea clave aquí es esa, la de actividad económica. No es un pasatiempo, es un sistema diseñado para ser rentable y sostenible en un mercado. Y es que da igual que hablemos de una startup tecnológica puntera o de la panadería de toda la vida del barrio. Todas, absolutamente todas, para funcionar, necesitan gestionar estos 4 recursos esenciales: su gente, sus activos físicos, su capital y, por supuesto, sus ideas o su marca. El éxito al final depende de cómo se orquesten estos 4 elementos. Y con esto claro, ahora sí, llegamos al corazón de este análisis. Vamos a poner sobre la mesa las 3 formas jurídicas más habituales en España para ver sus pros y sus contras de una forma muy clara. Empezamos, cómo no, por la forma más extendida, la del empresario individual. Es la opción que suelen escoger los profesionales autónomos y los pequeños comercios. A ver, fijaos en el punto clave de esta tabla. Responsabilidad ilimitada. ¿Qué significa esto? Pues que no hay ninguna separación entre el patrimonio del negocio y el patrimonio personal. Es la forma más sencilla de empezar, sí, pero también es la más arriesgada. Es una apuesta total donde se responde con todo lo que se tiene. Vale, dejamos al autónomo y pasamos a la opción, digamos, preferida por la mayoría de las pymes, la sociedad de responsabilidad limitada, la famosa SL. Y su popularidad en realidad se debe a una palabra: protección. Y esa protección de la que hablamos se ve perfectamente aquí. La responsabilidad está limitada al capital que se ha aportado, que como mínimo es de 3.000 euros. Esto crea, por así decirlo, un cortafuegos entre las finanzas de la empresa y las personales, y ese es el principal atractivo de la SL. Permite asumir riesgos de negocio sin poner en juego el patrimonio familiar. Y por último, la tercera en discordia, la sociedad anónima, o SA. Esta ya es la estructura que vemos en las grandes corporaciones. La SSA, claro, ya juega en otra liga. Con ese capital mínimo de 60.000 euros, está diseñada para un propósito muy claro: atraer grandes sumas de capital y permitir que los inversores entren y salgan de forma sencilla a través de la compraventa de acciones. Es la estructura de las grandes empresas que necesitan financiación a gran escala. Así que, al final, la decisión se resume en esto, en esta balanza. Por un lado, el empresario individual, agilidad, cero capital inicial, pero con un riesgo personal sin límites. Por el otro, las sociedades. Una barrera de entrada en forma de capital, sí, pero con la tranquilidad de proteger el patrimonio personal. La pregunta que hay que hacerse es: ¿cuánto riesgo personal se está dispuesto a asumir? Bien, una vez que hemos elegido la forma, empieza el partido de verdad. Y como en cualquier partido, hay unas reglas. Estas son las obligaciones legales que toda empresa en España, sin ninguna excepción, tiene que cumplir. Estas reglas del juego, para que sea más fácil de entender, las podemos agrupar en 4 grandes bloques. Pensemos en ello como una especie de lista de control que todo negocio debe tener siempre a mano. Aquí las vemos un poco más en detalle. Y que quede claro, no son sugerencias, son imperativos legales. La contabilidad tiene que ser impecable. Los impuestos, puntuales. La gestión de los empleados, conforme a la ley.
Y un punto muy importante que a veces se nos olvida, la responsabilidad medioambiental, que, por cierto, también puede ser ilimitada para los administradores. Vale, hemos visto todas las piezas del puzzle. Ahora vamos a juntarlas para dar respuesta a la pregunta final y de paso echar un vistazo a los desafíos que esperan más allá de esta decisión inicial. Entonces, llegados a este punto, la pregunta del millón. ¿Cómo elegir? Pues la verdad no hay una fórmula mágica. La respuesta correcta está en encontrar un equilibrio personal entre dos factores. Por un lado, cuántos riesgos está dispuesto a asumir con el patrimonio personal. Y por otro, ¿se dispone del capital inicial necesario para crear una sociedad? La elección, en esencia, se reduce a esta disyuntiva. Un camino que es más rápido y directo al principio, pero también mucho más expuesto. Y otro que requiere más preparación inicial, pero que ofrece un blindaje, una seguridad mayor a largo plazo. La mejor opción no es universal, es la que mejor se alinea con el plan de negocio y la situación personal de cada uno. Pero, y esto es importantísimo que lo tengamos claro, la forma jurídica son solo los cimientos. Es la base sobre la que se construye todo lo demás, sí, pero no es el edificio en sí. El éxito hoy en día depende de muchísimos otros factores. Y estos que vemos aquí son los verdaderos retos que van a definir el éxito o el fracaso, y da igual si se trata de una gran SA o de un profesional autónomo. La adaptación a la inteligencia artificial, el compromiso real no de boquilla con la sostenibilidad, la optimización de procesos y sobre todo la creación de una experiencia de cliente memorable. El papeleo al final es solo el primer paso. El verdadero desafío, el de verdad, está aquí.